tardes, ¿cómo andan? Un encuentro más de Tinta Fresca, el último del año. Saludamos a Gastón Fiorda, que es el habitual coordinador de esta sección, de estos encuentros con los autores y sus publicaciones, pero bueno, la agenda de fin de año suele venir cargada en general para todos, así que como se dice en el fútbol, Gastón me dijo, precalentá que entrás, pibe, y acá estamos listos para charlar con Juan Manuel Cortelletti, autor de Sección 6, un hermoso libro de cuentos, hermoso e inteligente además, libro de cuentos publicado por Mil Gotas en este 2021. Vamos a hacer un cruce Buenos Aires-Washington, porque Juan está residiendo en Washington también desde hace unos meses, así que un hombre muy viajado. Charlaremos sobre literatura y charlaremos sobre viajes también. Vamos a meter dos secciones en una, turismo y literatura. David, en un ratito nada más, cuando quieras, podés presentar la agenda de lo que viene quedando de este fin de año de Fundación La Balandra y de cómo arrancaremos el 2022, ya seguramente con algunas cosas mixtas, como se dice ahora, la realidad presencial y la realidad virtual. Todo tuyo, amigo David. Hola, gracias Hernán, hola a todos y todas. Bueno, primero vamos a comenzar recordando cómo se lleva a cabo Tinta Fresca, que vamos a pedir primero que, como siempre, que mantengan sus micrófonos silenciados, que llegado el momento de las intervenciones, les vamos a indicar. De todas formas, si ustedes nos animan, pueden también escribir sus preguntas a Juan Manuel en el chat, y nosotros se las podemos hacer. De hecho, les pedimos, por favor, que vuelquen sus preguntas, así también podemos organizarlas llegado el momento de preguntas y respuestas. Les pedimos también que, por favor, pongan su nombre, en caso de no tener su nombre correcto en el chat, perdón, en su usuario, le pedimos que lo corrijan. Si no saben cómo hacerlo, pueden pedirnos a nosotros y nosotros les ayudamos. Vamos a recordar también primero las vías de contacto con La Balandra, ¿no? Que son las que tengo acá a mi izquierda. Para Instagram, @fundacionlb, que es igual para Twitter, @fundacionlb. En Facebook nos encuentran como La Balandra, y en YouTube van a encontrar nuestro canal, que es Fundación La Balandra, donde se van a volcar, van a encontrarse con todos los encuentros que hemos tenido durante el año, todos los eventos, y por supuesto no va a faltar este mismo encuentro con Juan Manuel Cortelletti. Por supuesto también pueden contactarnos en los medios más tradicionales, como por ejemplo el mail info@fundacionlavalandra.org.ar, o a nuestra página, que es www.fundacionlavalandra.org.ar. Ahora, como les dijo Hernán, les voy a comentar sobre la agenda. ¿Sí? Hay un nuevo taller de lectura, Papá Noel me trajo un cuento, que es moderado por Hernán Carbonell y Lucía Parravicini. Es una actividad gratuita y abierta al público con inscripción previa. Es los días martes, o sea, ya ocurrió el primer encuentro y queda pendiente el segundo, que es el 14 de diciembre, de 19 a 20:30. Recuerden que siempre es horario de Argentina y vía Zoom. Sí, se trata de dos encuentros en los que proponemos la lectura de cuentos de autores y autoras argentinos y anglosajones seleccionados, para analizar alguna de las tantas variables del vaivén de la Navidad. Un evento anual en donde familia y amigos se unen para conmemorar algo en lo que no siempre creen. También les comentamos que está nuestro lanzamiento editorial, ¿sí? Que ya se encuentra disponible la nueva antología del segundo concurso de narrativa, Los Pozos y otros cuentos. 11 obras antologadas, más la obra ganadora Los Pozos, de Nicolás Schwartzman. ¿Sí? Pueden conseguir el ejemplar en nuestra página web. Yo toda esta información la voy a volcar en el chat a continuación. Y hay una nueva convocatoria, que es el tercer concurso de narrativa en la categoría cuento. En esta nueva edición, el jurado está conformado por Ángela Pradelli, Mariano Quirós, Claudia Aboaf, tres destacadas figuras de la narrativa argentina actual. Pueden conocer más detalles de la convocatoria en las bases en el siguiente link, y por supuesto esperamos sus manuscritos. Aquí en el chat pego la información. Por el momento, esto es todo, Hernán. Muy bien, bueno, muchas gracias David por las gestiones y por la información. Bueno, vamos a presentarlo a Juan
Juan tiene una larga currícula. Nació en Mar del Plata, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella y diplomático de carrera, graduado en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. En 2007 realizó un programa de formación en China, en la Universidad de Asuntos Exteriores de Beijing, director de la Comisión de China y Asuntos Asiáticos de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior. Prestó funciones en las embajadas argentinas en Vietnam, Uruguay y China. Fue jefe de gabinete de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería y actualmente jefe de la sección económica y comercial de la Embajada Argentina en Estados Unidos con sede en Washington. Es autor de los libros de cuentos, y ahora sí pasamos de su trabajo a su literatura, Seres Primordiales y Sección 6, que es sobre el que vamos a hablar, el más nuevecito, y publicó artículos y columnas en medios argentinos e internacionales. Recuerdo unas cuantas columnas tuyas, Juan, en Eñe. Tiene 3 hijos y uno de ellos nació en Vietnam. Así que, Juan, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y al otro lado del mundo también. Gracias, Hernán. Es un placer reencontrarme con vos después de tanto tiempo. Y bueno, muchas gracias a La Balandra, a Gastón también, a Gastón Fiorda, gran amigo. Y bueno, aquí estoy disponible, Hernán, para conversar. Bueno, ¿te parece que arranquemos por los cuentos de sección 6? ¿Sí? Claro. Quería, como siempre, empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo se gestaron esos cuentos? ¿Durante cuánto tiempo los trabajaste? Si hubo unidad entre ellos desde un principio, ¿lo fuiste encontrando en el camino? ¿Cómo llegaste a Mil Gotas? El proceso de la escritura hasta que se conformó el volumen de cuentos. Sí, este libro lo escribí 90% en China, viviendo en China, en un taller literario que hacíamos con amigos, ¿no? Yo siempre participé de talleres literarios horizontales sin un profesor, un coordinador, que algunos los generé yo, otros los generó otro amigo, digamos que en ese ámbito, aprovechando el taller como cierre de redacción medio ilusorio, como una especie de presión por llevar textos, por la obligación de cerrar, fui escribiendo estos textos con los comentarios de ellos, las correcciones y demás. Y uno de los miembros de este taller, que en China era un taller en español, ¿no? Porque China es tan grande, Beijing es tan grande, que hay una comunidad hispanoparlante muy importante. Y en nuestro taller había españoles, colombianos, había una mexicana, una gran amiga mexicana, y hay un argentino, un cordobés, que es el dueño de Mil Gotas, que es la primera librería hispanoamericana, hispana, digamos, y latinoamericana en China, y fundó recientemente una editorial que se llama Mil Gotas y que publicó, creo, unos 7, 8 libros hasta el momento. Y la verdad que Guillermo, se llama Guillermo Bravo, es un argentino muy activo, promotor de la literatura, con muchas ideas, muy, muy original y siempre con un dato así de generosidad por generar, por promover, y a él se le ocurrió que estos cuentos que estábamos trabajando en el taller ameritaban por ahí un libro. Bueno, así surgió. Bien. Me faltó lo de la unidad, Hernán. Sí, bueno, a comparación con el libro anterior, que me parece que son cuentos más autónomos, estos tienen, algunos cuentos son directamente parte de un mismo cuento, tienen una unidad directa, y otros cuentos tienen por ahí una unidad en el tono, en el concepto, más subterránea, pero sí me parece que a comparación con mi primer libro, este libro tiene un tono, un concepto más una línea, un concepto. El otro era un libro con cuentos que quizás algunos no se parecían mucho entre sí. Bueno, una de las cosas que detecté, no sé si te quería preguntar obviamente si fue una búsqueda o si se dio naturalmente en la escritura, que todos los relatos parecen plantear una nueva realidad, digamos. Es como que el personaje vive una transformación, un paso de un universo a otro, digamos, ¿no? Que, como dice Paul Auster, si el personaje no se transforma al final del relato, no hay relato, ¿no? Y acá pasa de la realidad a la ficción, de la civilización a la naturaleza, en el que da título al libro, del oprimido al opresor, de un lenguaje a otro. Siempre hay, recuerdo, el de la mudanza, digamos, son todas situaciones en las que, como si no viviera en la imagen que refleja el espejo, sino atrás del espejo, que terminara ahí, ¿no? Sí. Sí, puede tener que ver con
con que este libro, en comparación con el anterior, es mucho más loco, digamos, o busca más lo raro, lo extraño. Guillermo Bravo, el editor de este libro, junto con un grupo de editoras, Leticia Pogoriles, Lucía Fernández y Aye Iñigo, que son un poco las que supervisaron todo el proceso de edición, pero en particular Guillermo, cuando leyó mi primer libro, le gustó mucho y me hizo un comentario que a mí me quedó como eco mientras escribía el segundo, que es que los cuentos del primer libro eran muy racionales, muy controlados, digamos, como si tuvieran una estructura demasiado administrada por el autor. Digamos, Bien. cuando escribí este segundo libro, como una especie de eco, me sonaba esto y traté de dejar que los límites se borraran un poco. Y si en el primero quizás la imaginación jugaba como en un campo de reglas definidos por la razón, en el segundo no, como si la imaginación en algún sentido tomó el control y buscó los puntos donde la realidad ya cede un poco y bueno, la dejé ir y bueno, muchas de las transformaciones que vos decís surgieron durante la construcción de los cuentos y no fueron algo premeditado, ¿no? Okay. Entonces, y la sección 6, después cuando fuimos cerrando el libro, le pusimos el título, nos pareció que la sección 6 era una imagen que representaba esto, porque muy claramente, ¿no? O sea, porque todos los cuentos empiezan desde un lugar real, una cuestión casi cotidiana, y de a poquito se va metiendo en lo fantástico, en lo raro, en la transformación, o en el deterioro, como vos decís en tu comentario para La Balandra también. Y en la sección 6 esa transformación es hasta arquitectónica, porque es una escalera hacia abajo y cada escalón que van bajando se va sumergiendo en ese plano fantástico que sería ese bosque. Sí, sería, ¿no? Como un plano más de la civilización, como si fuera yendo atrás en el tiempo de la civilización hasta volver a la naturaleza, ¿no? Y se solapan las dos cosas. O sea, en los cuentos me parece que lo fantástico y lo real se van solapando hasta que queda solamente lo loco, digamos, extraño. La realidad, lo extraño, claro, donde la realidad cede. Y hace poco leí un cuento, yo leí muchos cuentistas, o muchos no, algunos cuentistas uruguayos, porque viví en Uruguay y me gusta el cuento, y justo estaba leyendo un texto de Héctor Galmés, que es un escritor uruguayo, que se llama La imaginación, justamente, y él dice en un momento como que le digo a la imaginación, no vayas por ahí porque nos caemos en el pozo, y nos caemos en el pozo, como diciendo, la imaginación me hizo ir por ahí y nos caímos. Entonces, como que un poco cuando lo leí pensé esto, que él dice que cuando vos querés controlarla y cuando te distraes construyendo los párrafos, los personajes, buscando las palabras, la imaginación crece y se mete y construye, ¿no? Y yo en este caso, en sección 6, la dejé ir. Y algunos lectores, muchos amigos, ¿no?, que habían leído el primer libro, les gustó más vieron como un crecimiento literario, y otros no. Otros lo vieron como más inasible a este libro, ¿no? Sí, a mí también me gustó eso del universo rompiéndose. Sí. No te digo que me gustó más que el otro libro, pero me gustó esa idea que se va como repitiendo. También hay algo, que esto lo hablaba hace poco en una entrevista con Samantha Schweblin, ¿no? Te recomiendo una novela que se llama La anomalía, de un francés, Letelier. Hablábamos respecto de qué es lo anómalo, ¿no? Qué es lo anómalo en la realidad y qué es lo anómalo en la literatura. Y los personajes de tus cuentos como que repiten un ritual, ¿sí?, hasta que algo irrumpe esos rituales que tiene y se les cuela otra realidad, que es lo que los acecha y les fractura el universo, ¿no? Es algo así que tiene que ver con tus dos mundos, digamos, un mundo con un trabajo por ahí muy, donde debes conservar una imagen, digamos, y tenés muchas relaciones públicas y por ahí la literatura te es más la imaginación, No lo sé. Digamos, intento que la literatura no tiene ninguna relación con lo laboral, aunque sí lo laboral es un capítulo importante de mi vida y obviamente la vida se ve reflejada en lo que uno escribe, ¿no? Totalmente. El tema de los viajes, del cambio. Pero te vuelvo al tema de los escritores uruguayos. O sea, me acuerdo haber leído, no sé si leíste a Mario Lebrero. Sí. La primera vez que lo leí fue a través de un cuento que se llama La calle de los mendigos. Y es un cuento muy loco porque comienza con una actividad así técnica, cotidiana, que él quiere encender un cigarrillo y no le funciona el encendedor, que es tipo una especie de cipo, un encendedor de ese tipo. Entonces lo empieza a trabajar, lo desarma, quiere ver qué es lo que pasa, empieza a trabajarlo con una herramienta chiquitita,
activa un mecanismo y el encendedor crece 4 veces su tamaño. Y eso le llama mucho la atención, mantiene su forma, con otras herramientas lo vuelve a investigar, busca mecanismos, y bueno, para hacerla corta, el encendedor va creciendo hasta que llega un momento en que ocupa un porcentaje enorme del lugar en el que él está, y para salir de ese lugar tiene que pasar por el encendedor. Y para poder salir, se mete en el encendedor, ingresa como por unos canales que hay dentro del encendedor, se pierde, no puede salir más hasta que sale a una calle que hay unos mendigos, y bueno, la realidad se dobla, se perfora totalmente. Y a partir de ese cuento lo leí mucho a Mario Lebrero, y creo que es una influencia. Hay un libro que se llama La trilogía involuntaria, que tiene 3 novelas, ¿no? La ciudad, París y El lugar, creo. Y bueno, nada, me parece que pasa algo parecido a lo que vos planteás, el tema de la transformación, de la falta de reglas, del deterioro. Y por ahí sí hay como, además de una transformación, un desmadre, digamos, como que se deterioran las historias, me parece. Sí, en real Lebrero es un delirio. Yo tengo acá, no me voy a estirar para no ponerme a agarrarlo, pero tengo un par de novelas de él muy delirantes. Es un delirio constante, digamos, ¿no? Era un rupturista, Lebrero. Sí, totalmente. Hablando de influencias, estaba pensando ahí mientras vos hablabas que pispeaba las páginas. Hay 2 autores, o por lo menos 2 corrientes que me llamaron mucho la atención, como que se referencian constantemente, y lo dice el editor en las palabras previas, que no me acuerdo si se llama prólogo, nota o prólogo. Vos sabés que el prólogo, ese prólogo, perdona Hernán, ese prólogo lo hizo un escritor que se llama Salvador Marinaro, que vive en Shanghái. No es del editor de Guillermo Bravo. Lo que pasa es que por un problema de impresión, lamentablemente no salió la firma de Salvador, cosa que me dolió mucho, y sí aparece en la contratapa. Sí. La contratapa lo tenemos, es el parte del prólogo, y se ve la firma de Salvador. Sí, lo he escuchado nombrar a Salvador, sí. Bueno, y él cita algo ahí que bueno, hace una buena lectura, ¿no? Que es muy kafkiano el tomo de cuentos. Kafkiano, en este sentido, o doblemente kafkiano. Por un lado, esta cuestión burocrática, ¿no? Que Kafka también volcó en su novelística y en su cuentística. Trámites absurdos, oficina administrativa, planilla, reglamento, instructivo, memorándum, ¿no? Es un poco su gran obra está teñida por eso, pero también una cuestión de una visión opresiva. Hay relatos en que hay una visión muy opresiva de la existencia. Y eso por ahí también tiene que ver con Orwell, porque en muchos hay sociedades de control, es una sociedad controlada, ¿no? Eso fue una influencia natural, lees a Orwell, lees a Kafka, o son temas que te interesan y los fuiste volcando. Bueno, el Lebrero le llaman, a veces algunos le dicen el Kafka uruguayo, el Kafka rioplatense, así que no me extraña que haya algo de eso, pero puede ser. Y en el caso de 1984, sí me interesa mucho y leo mucho sobre la cuestión semiótica, filosofía del lenguaje, que está presente en el libro, y que bueno, que en 1984 está esta cuestión del idioma como condicionante del pensamiento y como condicionante de la percepción. Entonces, en algunos cuentos de sección 6 está eso, ¿no? Aparte de pensar que yo viví en Vietnam, en China, y estudié vietnamita y chino. Entonces, la cuestión de cómo el idioma puede ser un dispositivo que te hace pensar de cierta manera, o que te hace... Bueno, es una teoría lingüística que le hemos estudiado en la facultad, de Sapir, etcétera, pero ya es como me interesa desde el punto de vista literario, no académico, científico, y es como una autopista a la imaginación, a lo fantástico, porque el idioma, si te permite percibir de otra manera el mundo, quizás te permite también comprender otro punto de vista, cambiar de opinión, cambiar de sentido común, ¿no? Cambiar la percepción en general. Y leí también, estando en China, leía a Ted Chiang, que es este autor que escribió La historia de tu vida, es un cuento sobre el cual está basada la película Arrival, que es interesante porque utiliza esta teoría de Sapir sobre filosofía del lenguaje para construir la historia, ¿no? Porque hay una especie de arribo de extraterrestres a la Tierra, y los humanos contratan a una lingüista para entablar comunicación. La lingüista habla inglés, ¿no? El cuento, creo que la versión original es en inglés,
es un escritor chino que escribe en inglés, si no me confundo. Entonces la lingüista, para entablar comunicación, intenta que los extraterrestres aprendan su idioma y ella aprender el de los extraterrestres, pero en ese proceso largo de mutuo aprendizaje, ella comienza a cambiar su percepción. ¿Por qué? Porque comienza a incorporar el lenguaje de ellos, y en el lenguaje de ellos, lo que para nosotros es presente, pasado y futuro, que es lineal y que es distinto, en el idioma de ellos es todo junto. Y al aprender el idioma de ellos, cambia la percepción del tiempo, y ella comienza, desde nuestro punto de vista, a volverse loca porque percibe todas las dimensiones del tiempo en un mismo punto, digamos, en un mismo carácter, justamente en una misma letra. Entonces, bueno, esa cuestión, volviendo a lo de 1984, es muy buena esa película, ¿eh? Sí, me gusta leer sobre filosofía del lenguaje. Bueno, digo, no es ninguna originalidad, está lleno de escritores que les gusta el tema, de los cuentos de Borges más conocidos, incluso estos autores uruguayos que me gustan, lo usan bastante. Y bueno, como te decía, el tema de estudiar un idioma tan diferente como el chino me llevó por esos caminos de la imaginación y de lo fantástico, ¿no? Porque es un idioma que tiene muchas particularidades, tiene como una raíz tan distinta, y se puede disfrutar en su contenido. Por ejemplo, si yo miro una letra A nuestra, veo una letra A, veo una tecnología, una herramienta para hablar o para escribir. Y sin embargo, cuando vos ves un carácter, tiene un contenido, pero también es una obra de arte en sí mismo. Entonces, claro. Por ejemplo, yo estudié chino, pero no puedo leer literatura avanzada, ni puedo leer poesía, puedo leer cosas muy breves y muy elementales para mi nivel, ¿no? Pero los que pueden leer poemas en chino me cuentan que se disfruta el contenido, pero también se disfruta, más que en nuestro idioma, la cadencia, porque el chino tiene 6 tonos, entonces la poesía tiene una cadencia más musical que en otros idiomas, pero también se disfruta la estética, porque cada una de las letras de ese poema es una obra de arte. De hecho, los calígrafos son artistas y se venden los cuadros con los caracteres chinos. Entonces es interesante ya desde el punto de vista del disfrute literario cómo un dispositivo que es un idioma te cambia la aproximación a un poema, por ejemplo. Claro. Bueno, acá lo encontré, era el idioma de la insubordinación, sí. El cuento, justamente. Sí. Nombre que apunté, está preso de la lengua, ¿no? Y también está esta cuestión de la sustitución, el cambio de roles, sí. Un final con este trastoque de la realidad, ¿no? Ese cuento, o sea, que empezó con una idea medio fantástica también de quedarse sin lengua. O sea, como yo me estaba mudando tanto, me preocupaba un poco el tema de la mudanza, el cambio de idioma, porque cuando vos te mudás cambiás de rol, cambiás de actividad, cambiás de grupo de amigos y amigas, cambiás de la forma en que se va al banco. En un caso como Vietnam y China, cambiás de sentido común, cambia cómo se hace la fila, cambia cómo se maneja, cambia todo. Y la cuestión de cambio de marco permanente me hizo pensar un poco en la memoria, en cómo necesitas también desprenderte de memorias anteriores para poder asimilar toda esa tonelada de información nueva y poder desenvolverte normalmente en ese marco cultural. Entonces, bueno, tenía esa idea de estoy pasando por tantos idiomas que me voy a quedar sin ninguno. Pensaba, qué feo. Qué bueno es. Claro, qué feo quedarse sin ninguno. Y por ahí empezó, porque el personaje que está ahí es como que en un momento no tiene ninguna. Se empieza a quedar solo con sensaciones, pero ya no las puede ni nombrar. Me encantó la frase esa. Una vez, creo que fue Mariano del Mazo, en una entrevista, que ahora empezó a escribir para La Balandra, Mariano, una pluma exquisita. Hablábamos de géneros musicales, y él, ¿no? Sobre, qué sé yo, las variables dentro de un mismo género. Y él me dijo, lo que pasa es que lo que no se nombra no es... ¿Por qué esto de etiquetar todos los géneros musicales era, ¿no? La charla. Me dijo, lo que pasa es que lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, jugar con esa idea de qué no se nombra o hasta dónde puedo nombrar. Claro. ¿No? Y bueno, es el límite que tenemos al ser personas que usamos un idioma, ¿no? Hay un escritor español que se llama Luis G. Martín, Luis G. Martín, que dice, aprender a vivir es aprender a nombrar. Es lo mismo que acabas de decir, dicho de otra forma, ¿no? Claro. Bueno, es lo mismo que dicen los psicólogos, ¿no? El llanto es el primer pedido de amor, por ejemplo. Sí. ¿No? Es la primera palabra sin palabra, sí. ¿No?
Sí, pero bueno, en fin, esta idea está en los cuentos, en algunos más. El idioma de la insubordinación es eso, y en otros está más solapada. Claro. Bueno, y hablamos de esto de lo anómalo, de los cruces y demás. Si en una entrevista, que no es esta, ponele que fuera otra, te preguntaran si tuvieras que definir el género de los cuentos, porque viste, ahora todo es híbrido, digamos, la hibridación está a la orden del día, pero ¿qué tocaría más? ¿El fantástico, la ciencia ficción, un realismo dislocado? Anómalo, como ya que nombramos la palabra hoy, ¿cómo, si tuvieras que definirlo? Yo no Porque me soy quiero hilar con lo que te voy a preguntar después. no soy muy experto en géneros, pero yo diría que fantástico, fantástico rioplatense, y de pronto un cuento tiene elementos de policial, otros tiene elementos de ciencia ficción un poquito, pero el promedio sería el fantástico. Porque también lo quería cruzar con esto, ¿no? Vos te nutrís de otros géneros, pero no tanto en la forma, sino en el contenido. Por ejemplo, hay un periodista, para contar más o menos de estas transformaciones en la realidad, ¿no? Que a partir de la escritura de notas transforma la realidad y crea una nueva realidad a partir de sus notas, en un diario muy importante. Ahí también hay una bajada de línea hacia lo que es el periodismo hoy y demás. Pero bueno, volvemos a esta realidad trastocada, ¿no? Sí. Pero siempre va jugando con géneros. Por momentos hay poesía, por momentos parece una crónica. Digo, como que fuiste tomando elementos de otros géneros, pero conservando siempre la estructura del cuento. Bueno, ¿Sí? porque siempre empiezo por algún lado y luego dejo que se vaya evolucionando la historia, ¿no? En el caso de este cuento que se llama Dan de Caledonia, que tiene elementos periodísticos, tiene un pequeño dato autobiográfico que uno de mis primeros trabajos, vos te acordás, fue ser cronista de sección policiales. Entonces empecé un poco por ahí, pero después no está basado en la realidad, pero sí en la idea del cronista que tiene que llenar una cantidad de páginas, haya o no haya delitos. Entonces las páginas se llenan igual, y también recuerdo de esa época, un poco la figura del editor que aparece, esa sensación de que, bueno, mira, no conseguí mucha información, bueno, tenés que llenar la página igual, ¿no? Y ahí, esto me habían dicho también, viste que en el cuento aparece que la crónica de crímenes es uno de los géneros del periodismo más vinculados a la literatura, en el sentido que tenés que describir, bueno. Y me acuerdo de que una de las primeras crónicas que tenía que escribir, que tenía poca información, yo estaba pensando en un sistema antiguo que no era Windows, que había que poner códigos para cada cosa, para el párrafo, para las comillas, etc. Y el editor me dice, ¿qué te pasa? ¿Tenés los guantes de box? Y fue una imagen muy, muy piola, porque yo me los vi los guantes, ¿viste? No podía escribir, y cada tanto me vuelve la imagen de los guantes cuando estoy sin poder escribir, como que tenés los guantes puestos, vas a tipear y tenés los guantes de box y no podés. En vez de la página en blanco, sufrís la crisis de los guantes de box. Exacto. Es muy bueno. Y bueno, sí, y dale, lo que decías Perdón. ¿Qué decías? No, que estaba viendo un par de frases que marqué. El ojo, una materialización de la historia que él había inventado. Sería casi literario. Una mentira que termina asomando a la vida real. El gran guión era falso, pero las tramas secundarias tenían vida propia. Muy, muy pigliana esa frase, ¿no? Sí. El guión falso, pero las tramas secundarias, o sea, lo que lo sostienen, tienen vida propia. Sí. O sea, la vida propia sosteniendo lo falso. Sí. Bueno, eso, yo desde bastante joven me gustaba mucho Borges, y el cuento Tlön Uqvar Orbis Tertius lo tengo todo subrayado, y hay una frase muy parecida a la idea que vos acabás de decir, ¿no? La primera irrupción de lo fantástico en lo real, una cuestión así. Y volviendo a lo que vos decías de que en otros cuentos hay poemas, en el cuento en el que hay un poema tiene que ver con nuestro amigo en común, poeta Nicolás Falcioni, cuyos poemas me gustan mucho, y de alguna forma quería poner, con su permiso, algunos poemas de él, y terminé en la ficción matándolo, pobre Nicolás, y le pedí permiso también para que ocurra eso. Y hablando, bueno, de irrupción, fíjate que una amiga en común, cuando leyó el cuento, me preguntó si eso, hacía mucho que no lo veía a Nicolás, si había ocurrido
de verdad y le tuve que aclarar que no había muerto Nicolás. El cuento es el primero, ¿no? Sí. Último Escarmiento. Sí. Último Escarmiento. Me acabo de dar cuenta que empezás con el libro, o sea, el primer cuento se llama Último. Sí, es como un juego. Y ahí tiene algo, ese cuento tiene algo de la poesía como forma de conocimiento, ¿no? Que me interesa. A veces me parece que en algunos poemas de Nicolás y de muchos otros hay una búsqueda de explicar cosas que no se pueden explicar aún, quizás en el futuro se puedan explicar con razones científicas o con argumentos que la ciencia considere válidos o aceptables, pero que sí desde el punto de vista de la intuición y de la literatura se pueden ir presentando cosas, así como Borges se adelantó a tantas cosas, ¿no? Sí, bueno, Verne, ¿no? Sin ir más lejos. No, estaba pensando en uno de los, que creo que es uno de los mejores cuentos, que se llama Los otros muertos, que vuelve esto que hablábamos recién de lo kafkiano, ¿no? De la sociedad de kafkiano y lo orwelliano, la sociedad de control, digamos, lo burocrático y demás. Vos te cuento, seguramente lo has escrito hace un par de años, por cómo salió el libro, digo, intuyo, no fue escrito en la pandemia, quiero decir. Y este cuento, Los otros muertos, leído desde la pandemia, cobra un tenor completamente distinto y mucho más grosso, ¿no? Por ahí si querés contar un poco de qué se trata el cuento, porque me parece que, digo, esto cómo los tiempos también van transformando la literatura, como hoy podemos leer, por ejemplo, un cuento de Fontana Rosa que quiso hacer un chiste y termina, de García Márquez, perdón, el abogado más hermoso. Vos lo leés y parece estar hablando de Maradona y fue escrito en los 60, digamos, ¿no? Cómo la literatura, a partir de que la realidad va sucediendo, va aportando nuevas lecturas. Distintos sentidos, claro. Y este cuento me parece que es eso, leído desde la pandemia, parecen los informes que se dan en el mundo sobre los fallecidos, ¿no? Sí, sabes que no lo había pensado, lo de la pandemia con relación al cuento, pero bueno, el cuento trata de una especie de corporación que tiene muchísimos empleados y anuncian un sistema que todos ven, el fallecimiento de los empleados. Entonces, vos estás trabajando y te enterás del fallecimiento, imaginemos que hay miles de empleados, ¿no? Te enterás del fallecimiento de uno o de otro en la propia pantalla mientras estás trabajando. Y digamos, el giro fantástico es que en un momento el personaje cree que hay demasiados muertos, demasiados anuncios de esos fallecimientos, y comienza como una especie de investigación y efectivamente constata que están creciendo anormalmente esos avisos de fallecimientos. Entonces manda una consulta a la gerencia de esta empresa para que le expliquen lo que está pasando y luego de unos minutos recibe un correo que anuncia su propia muerte. Y con los mismos términos formales de estos anuncios de fallecimiento. Y él se ríe, le parece que es una burla, que alguien lo está cargando, pero de pronto se siente pesado, la gente le pasa por al lado y no le presta atención, le cuesta salir, y bueno, no, tampoco cuento el final, pero bueno, de alguna manera el mismo procedimiento lo mata, ¿no? El mismo procedimiento. Hay algo de cortasariano también, por ahí un Cortázar no tan luminoso, sino por ahí un poco más dark, más oscuro, más siniestro, si se quiere, pero este cambio de universo era algo propio de Cortázar, ¿no? Vos hablaste un poco del hebrero, de los uruguayos, de lingüística, hablando de cuentistas en particular, ¿qué tipo de cuentistas te gustan? ¿Qué tipo de género cuento? O sea, ¿qué corriente del cuento? Sí. Todo. Yo no soy un crítico literario, a mí me gusta leer en general. Como crítico sería muy malo porque tengo una predisposición muy positiva al cualquiera que escribe y lo encaro muy como optimistamente la lectura, ¿no? Por más que sea un cuento que no sea optimista o que sea oscuro. Pero ahora estoy leyendo, por ejemplo, las obras completas de Clarice Lispector, tengo los cuentos completos de Saer, cosas que estoy leyendo. Y tengo una colección de narrativa uruguaya donde está Mario Arregui, está Felisberto, que Felisberto Hernández es otro escritor muy raro, ¿no? Muy raro. Sí. Y si no lo leyeron, hay un cuento de Mario Arregui que se llama Un cuento con un pozo, que se llama así. Sí. Es un cuento, lo leí. Para mí, terrible. Perfecto, sí, terrible. Sí. Es un cuento terrible, pero un cuento perfecto. Sí. Y bueno, soy muy ecléctico. ¿Morosoli? ¿Leíste Juan José Morosoli? No. Es un neogauchesco del siglo XX, digamos. Bueno, Arregui es bastante gauchesco, ¿no? Sí. Caballos y tiene un libro que se llama
tiene la palabra caballos, ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, Morosoli jugaba un poco con eso también, ¿no? Incluso se hizo una película con un cuento de él, que es un viaje desde la sierra a la playa, desde el interior a la playa. Ahora ya lo voy a recordar. Bueno, ¿y qué otros cuentistas? O en general. No, y después en general argentinos, he leído algunos chinos traducidos. Borges para mí es el número uno, pero trato de liberarme de eso, ¿no? Porque eh, no me parece muy productivo. Yo veo qué cosa me puede ser útil también para disparar y para escribir y para buscar rápidamente lo que estoy buscando, porque pensá que yo escribí 2 libros en 20 años, es bastante poco. Claro, Yo también, no te preocupes, 3. me quedan 2 más, pienso, o 3 con suerte. Entonces por eso me parece que en sección 6 hay una búsqueda, una exploración para llegar rápido a donde puedo llegar. No sé a dónde voy a llegar, pero no sé si me explico. Estoy buscando los límites lo más rápido posible. Y el taller me sirve mucho para eso y para que la literatura sea una actividad social, porque no me cierra mucho la literatura como actividad individual o oscura o hasta rozando lo sórdido, ¿viste? Que uno puede leerla de escritores de otra época o actuales. En cambio, en mi caso siempre tuvo que ver con lo relacional. La creatividad siempre tuvo que ver con la relación, con las amigas, con los amigos. Fueron amigos que me editaron, amigos que me difundieron. Ahora estoy con vos, que sos un amigo, con la gente de La Balandra, que son amigos. Varios amigos lo han usado en talleres literarios, mi primer libro, el segundo también. Entonces veo que puede haber ahí, no sé si conocés la idea esta de Abelardo Castillo de la familia espiritual de los escritores. Él dice que cuando te gusta un escritor, tenés que leer todo lo que escribió, tenés que leer sus biografías, sus autobiografías, ver qué música escuchaba, escuchar su música, ver qué artistas le gustaban, y así vas construyendo una especie de familia espiritual. Y él dice, a mi juicio medio sombríamente, que a la larga esa es la única familia del escritor. Entonces, quizás también en estos espacios de creatividad relacional se pueda construir también una familia menos metafísica y más real, con la cual uno va compartiendo, intercambiando, generando espacios. También son espacios muy chicos, ¿no? Y lamentablemente, el espacio del cuento o del poema es cada vez más chico, contrariamente a lo que me parece que debería ocurrir en estos tiempos, que hay poco margen para la lectura, y cuando uno puede, quizás en media hora, leer un cuento, leer 3 poemas y llevarse una obra cerradita, no parece ser el género que más está creciendo, ¿no? A mí, en mi gusto personal, me gusta lo breve. De hecho tengo que cuidarme de no ser excesivamente breve, porque en mi forma de escribir quizás escribo de un tirón, y son párrafos muy pobres, muy malos, y después mi mejor trabajo, a mi juicio, es la edición, la corrección y el enriquecimiento de esas líneas. Lleva mucho más tiempo. Hay un primer tirón que sería casi como ideas sueltas, y después agarro y digo, bueno, como si fuera un editor que digo, mira qué porquería lo que escribió este, y lo trato de engordar, de darle aire, de darle respiración, de darle visualidad, etc. Bueno, mientras te escuchaba se me ocurrieron 70 cosas. Voy a tratar de ser sintético o de ir juntándolas. Sí, se nota eso porque hay cuentos de 2 páginas, ponele, ¿no? 2, 3 páginas. O sea, el cuento muy breve, no llega a ser un microcuento, pero es un cuento muy breve. Eso se nota. Después me encantó la imagen de ser el editor de uno mismo, que en realidad de eso se trata, digamos, ¿no? Uno se sienta, a no ser que salga todo redondito, las 6, 7 páginas que tiene promedio un cuento de Word, a no ser que salga un tirón, en general, la etapa de corrección es, digamos, para que no queden las grietas, ¿no? Ampliar el texto también es bueno, eso suele suceder con los cuentos más extensos, si querés, pero yo creo que el cuento como género sigue estando. Me parece que lo que se ha hecho es instaurar esta idea de que la novela es el género del momento, que comenzó a no serlo de alguna manera con, bueno, en la década pasada la explosión de la crónica latinoamericana, ahora estas mixturas que vos encontrás dentro de una misma obra, encontrás muchos géneros.
pero yo creo que el cuento es como decir, como esa lucha, viste, entre el libro y el ebook, que el ebook va a hacer desaparecer al papel. Me parece que el cuento no va a perder terreno nunca. Puede no pelear el primer puesto, pero creo que el cuento incluso tiene que ver con el origen de la literatura, ¿no? Si vos te fijás, las obras fundacionales son tomadas como un todo, pero en realidad son capítulos breves donde se dan situaciones, pienso, no sé, en la Ilíada, ¿no? ¿Sabes que eso que decís, lo de los capítulos breves relacionados, me hace acordar a lo siguiente? Guillermo Bravo, mi editor, quiere que escriba una novela. Me dice siempre que el tercer libro debería ser una novela. Y a mí me preocupa porque no tengo ni idea cómo escribir una novela y me parece que es un esfuerzo de mediano, largo plazo y un compromiso constante con una misma historia que es difícil. Pero en China tuve la oportunidad de conocer a Mo Yan, el Premio Nobel de Literatura chino, y le pregunté cuál era su técnica para construir historias complejas, largas, y él me dijo que muchas veces escribía historias cortas y después las interconectaba. Y eso me dio una esperanza de posible novela, ¿no? Porque sí puedo, me parece, escribir cuentos. De hecho, sección 6 con, con algún esfuerzo, se podría llegar a leer como una novela, digo. Escribir cuentos interconectados con miras a una novela es algo que podría intentarlo. Sí, ahí acaba de decir algo hermoso Marcela Simondi de una famosa frase que es que la novela gana por puntos y el cuento gana por nocaut, volviendo otra vez a tu metáfora del box, digamos, ¿no? Y iba a ir a otra, esta era, ahí volvió, se fue la idea y volvió. Que Cortázar decía justamente que el cuento es la esfera, porque la esfera es la forma perfecta. Si uno tiene que buscar una forma perfecta, es el de la esfera. Sí, sí, sí. Porque Es como si uno va decantando, ¿no? De la novela al cuento y del cuento al poema y del poema al haiku. Si querés, es como que el poema o el haiku es la sustancia pura que uno está buscando y lo demás son cosas que se van extendiendo, agrandando. Yo hay un tengo. hermoso... Sí, perdón. No, dale. No, que en mi mesa de luz tengo un libro de haiku que me regaló Nicolás Falcioni, nuestro finado amigo en la ficción, pero vivo en la realidad. Otro viajero. La verdad que es algo que disfruto un montón. Un buen haiku. Sí. No, me estaba acordando, hablando de esto de los géneros y demás, y del origen de los géneros. Hay un muy lindo texto de Antonio Dalmaceto, de homenaje a Miguel Briante, que era su amigo, un gran cuentista, un tipo que escribió muy poco y que estaba constantemente reescribiendo, ¿no? Hay un lindo texto de Ford sobre Miguel Briante que habla de sus gauchos fumados, que son los personajes ambientados ahí en las afueras de General Belgrano, que sucede todo en un bar, en el bar de Arispe, y el Tano lo trae a la memoria a Miguel ya fallecido, y la charla que tienen es, bueno, sobre la prosa y la poesía. Entonces uno de ellos dice, la prosa es nostalgia de la poesía. Y el otro le pregunta, ¿y la poesía nostalgia de qué es? ¿No? Es un poco esta decantación que fuiste haciendo vos de la gran forma hacia la pequeña, ¿no? Es siempre ir buscando ese origen. El problema con la forma muy breve, me parece que siempre lo que tiene de bueno la novela, a mí me gusta mucho John Irving, por ejemplo, ¿no? Es la construcción grande del personaje. Me parece que ahí sí, con la brevedad no podés. Claro. La literatura de personajes me parece que requiere extensión. Sí, la literatura de situación frente a la literatura de personaje. Sí. Exacto. Juan, nos quedan 10, 15 minutitos. Quería preguntarte por esta experiencia tuya de tanto viaje, ¿no? Vos sos marplatense, estudiante de La Plata, te fuiste a Buenos Aires, seguiste estudiando y un día saliste para Vietnam. Y de ahí saliste para Uruguay y de ahí volviste a Oriente, en China, y ahora estás en el norte, digamos. ¿Cómo se hace para vivir así? ¿Cómo se hace? Bueno, me parece que requiere una capacidad de adaptación, ¿no? Y volvemos, creo que lo conversamos un poco, el tema del cambio permanente. Es una apuesta. De hecho, el primer cuento de mi primer libro está ambientado en Hanoi y es un cuento bastante autobiográfico, aunque tiene muchos elementos de ficción. Yo cuando me fui a vivir a Hanoi,
desde el punto de vista racional me parecía una decisión buena, pero estaba yendo con una bebé de 1 año, con mi familia, con mi esposa, y recuerdo la noche anterior a la partida de haber pensado, me equivoqué, claro, y no podía dormir, claro, no podía dormir y ya no podía dar marcha atrás, porque estaba yendo a un lugar del cual yo no tenía una imagen, no tenía una foto, conocía en el cuento un poco exageradamente, decía no podía nombrar 2 ríos, no podía nombrar una montaña, no podía nombrar mucho, conocía un poco, sí, de la historia y de elementos más de laborales, ¿no?, vinculados con ese país. Y bueno, fue como romper la barrera del sonido, y después de esa experiencia, que cuando me fui, ahora parece más fácil que cuando yo me fui, que me parece que había, no sé, los viajes eran distintos, quizás me equivoco en esto que estoy diciendo, pero me parece que era más raro en el momento que yo me fui que ahora, el país. Me acuerdo, creo que vos me dijiste en su momento que era, tengo un amigo que se fue a vivir a Vietnam, era algo raro, ¿no? Pero sí, esto volver a que fue romper la barrera del sonido en el sentido de que luego fui a China con mucho menos estrés o mucho menos preocupación, y sí se da esta situación del cambio permanente de marco. No sé si leíste a Erving Goffman, idea de, tiene un libro que creo que se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana, que habla de que todos somos en un sistema, o sea, tenemos un rol en una red y ocupamos una red, tenemos nuestro rol, tenemos nuestra forma de ser en un mecanismo que tiene otros elementos, ¿no? Mucha gente tiene esa red toda su vida, o por lo menos por periodos muy largos, ¿no? En el caso nuestro, de nuestra familia, se fue transformando esa red permanentemente. Entonces, ese cambio requiere mucha capacidad de adaptación y de reinvención. Y ahí creo que la familia, por un lado, los amigos y la literatura son continuidades, ¿no? Claro. Y el tema de la memoria, que lo charlamos hace un ratito, hay una cosa de que el pasado, lo que pasó en Hanoi hace tantos años, se empieza a volver medio onírico, porque necesitas borrarlo para poder seguir en esa adaptación permanente. Y volviendo a la idea de las amigas y los amigos, están ahí para recordarlo, para validarlo, porque yo converso con amigos de otros países que estuve en Hanoi, converso por internet, ¿no? Y recordamos cosas que me hacen pensar que fue verdad lo que pasó, cuando en realidad en mi memoria está todavía un poco, se está difuminando, ¿entendés? Entonces ahí me parece que está buena esa idea para trabajarla hasta desde el punto de vista literario, como los amigos o las relaciones que te validan tu propia historia. También el fallecimiento de un familiar o de un amigo es perder un espejo que reflejaba una parte tuya y que ya no va a estar más reflejada, digamos, ¿no? Porque son como garantes de algo que a vos te pasó y que cuando lo conversás con él se vuelve más verosímil. Estoy pensándolo casi literariamente, ¿no? Pero claro, me parece que hay algo de eso. Sí, incluso esta idea de ser en uno mismo, en un mecanismo, pero también de ser en el otro, digamos. Tu ser en el otro, esos otros van cambiando todo el tiempo, ¿no? Porque es claro, un tiempo en Uruguay, bueno, estamos cerca, un tiempo en Argentina, nos vemos, pero después 6 años muy lejos, entonces esos sí, otros... Hoy con las redes uno se compensa bastante esto, ¿no? Antes me parece que tampoco vamos a exagerar el drama que es hoy migrar, aunque tiene sus cosas, pero creo que en otras épocas habrán sido despedidas mucho más complejas. Sí, sí, totalmente. ¿Y notás que hizo mella en la literatura? ¿Estás trabajando para que se note, para que no se note, o lo tomás de manera natural? No, de manera natural, pero evidentemente si vos sumás el cambio de idioma, como venimos charlando, el cambio de lugar, el cambio de rol, el cambio general de marco, y cuando yo leo, por ejemplo, tu comentario de mi libro o algunos otros que está presente la transformación, digo, no puede ser casual, ¿no? Que está el tema de la mudanza. Bueno, hay un cuento muy explícito, ¿no? El tema de la caja, que es una mudanza normal en apariencia, pero que finalmente los mudadores empacan y ponen en una caja a la persona que se está mudando junto con las cosas, y luego hay toda una aventura dentro de las cajas. Pero... Sí, el sujeto de la caja, del cuento La Caja, se vuelve un objeto más. Exacto. Por momentos, ¿no? Pierde su identidad. Otro tema que es el de la identidad está todo el tiempo, la identidad de los personajes, ¿no? Pero bueno, dice mi traslado al exterior, la información interna inmediata, digamos, son todos temas que fuimos, el control, claro, ¿no? Claro, sí. Son todos temas que fuimos
Sí, y que la gente surgen merodeando de la lo real, intimidad. claro. Se dispara de lo real y va hacia lo fantástico, volviendo a Exacto. lo que dijimos. Hay mucha referencia a la luz en ese cuento, ahora que me doy cuenta, mira, repasando las anotaciones, está todo escrito, por supuesto, como debe leerse un libro escribiéndolo. También lo antiguo, creo que en lo antiguo, que es un cuentito me refiero por la extensión, ¿no? Muy breve, ahí hay algo de la cultura china en esta cuestión de la quema de libros, o por ahí. No necesariamente de cualquier, el tema de la juventud buscando, digamos, derrocar lo antiguo, es eso. Ahí va. Ha ocurrido Sí. en la historia, ¿no? Ha ocurrido en todos lados. La vanguardia, el concepto de vanguardia se basa sobre eso, digamos. Claro, una vanguardia jacobina, si querés, que quiere, claro, que destruye la forma de avanzar y de instalar lo nuevo es la destrucción del 100% de lo antiguo, ¿no? De lo anterior, sí. Juan, nos queda un ratito, pero yo, en general esta pregunta suele estar siempre, hay gente que le gusta y gente que no. Tu editor te dijo que tenías que Escribir una novela. escribir una novela. ¿Qué estás escribiendo? ¿Una novela o cuentos? Mirá, estoy escribiendo un cuento bastante largo para mi extensión normal, que podría terminar en un cuento largo o en una novelita. Y tiene que ver con una ciudad rodeada de un gran bosque nativo y encerrada por una empalizada muy grande, muy alta, muy fuerte, y hay algo así como de equilibrio entre... Puede tener que ver con Último Escarmiento, que vos lo leíste de sección 6. Es un poco la naturaleza y la ciudad, y la ciudad tratando de poner a raya al bosque y el bosque haciendo algunas cosas. Es bien fantástico el cuento, ¿no? Bien, Último Escarmiento y también sección 6, justamente los dos, la naturaleza juega un Sí. rol interesante, digamos, ¿no? Sí. Hay una novela que se publicó, creo que en 2020, me parece, hablando de Oriente. Era un autor que viajó a principios del siglo XX creo que es en China, y lo volvió y lo contó como una crónica, pero lo hizo novelado. Está en la colección que dirigió Juan Forn hasta su muerte en Tusquets, Rara Avis. Ahora lo voy a buscar. Bueno, voy a tardar mucho tiempo porque me acuerdo que escribí algo sobre eso, pero juega un poco con esto. Te recomiendo que la leas, Dale. porque juega bastante con lo que vos estás diciendo. A ver, no sé si la voy a encontrar. Bueno, después en todo caso la busco y te lo paso. Ahí está, Víctor Segalen, se llama el autor, y la novela René Leys, se llama el libro. Es un autor francés que viaja con 30 años a China y bueno, y sucede ahí en una especie de, a ver vos que estuviste, una especie de empalizada donde está el rey o algo así, puede ser en Pekín. La ciudad prohibida puede ser. La Sí. ciudad prohibida, ahí va. Ahí tiene eso como eje. Tiene un poco, mirá, ¿no? Tiene un poco de relación con eso. Es que vos sabés que es muy interesante el tema. Guillermo Bravo, viste, mi editor, es profesor de literatura latinoamericana, hispanoamericana en China, y es muy interesante ver las reacciones. Es como que estás poniendo literatura, por ejemplo, argentina, ¿no? Un cuento de Cortázar en un campo cultural completamente distinto. Claro. Guillermo tiene algo que yo una vez lo escribí en Eñe, que es que se propuso como experimento, como objetivo, no darles ningún marco, no decirles, este cuento quiere decir tal cosa y se escribió en el contexto del peronismo. Nada. Bien. Léelo y decime qué te pareció. Y así ha recogido interpretaciones que son increíbles, ¿no? Y que es lo bueno, y se generaba ahí algo nuevo, porque con los lentes culturales chinos, con toda esa tradición espectacular y rica que tienen, leer un Cortázar, un Borges es realmente una locura. Y Borges es un escritor estrella en China. Yo no sé si te lo comenté o lo viste en Eñe, creo que lo puse una vez, que hay en las librerías en China se venden remeras con frases de Borges en chino.
así como también de Oscar Wilde, de Kafka, ¿no? Hay un grupito selecto, y tienen así un carácter como de estrellas, y a Borges se lo lee en China en literatura, pero se lo lee también en la Facultad de Arquitectura, de Diseño, de Filosofía. Ha encajado muy bien con la curiosidad o con la idiosincrasia, con la forma de aventurarse a las ideas de los chinos. Sí. Qué increíble, ¿no? Bueno, Sí, era un tipo que, increíble. por ejemplo, tengo de Guillermo Martínez, Borges y la matemática, Sí. digamos, ¿no? En su obra hay matemática, hay física, hay arquitectura, hay historia, sí, totalmente. Sí. Sí, alguna vez leí algo que escribiste vos y me pasaste también en su momento sobre la... ¿Qué frase te estamparías en una remera de Borges? Bueno, la que yo vi en China es la de, que no la voy a citar bien seguramente, pero algo así como que solo concibo el paraíso en la forma de una biblioteca, una cosa así. Esa es la frase que está En la remera. Sí, sí. Yo no Bueno, sé, y también muchas. ¿Cómo? Yo me estamparía muchas, digo, en una Yo remera. también, sí. Sí, hay una hora en que el atardecer parece decirnos ese, por ejemplo, arrancaría con esa, ¿no? Pero es muy larga, tendría que empezar adelante y terminar atrás la frase. Vale. Nos queda poquito, pero quiero una última pregunta de esta cuestión de la literatura transcultural. Muchísimo se ha traducido últimamente a autores argentinos en China. Tuve la suerte, gracias a tu contacto, de entrevistar a Mónica Luyu con la traducción de Respiración Artificial de Piglia, que es una novela complejísima, que otra vez, ¿no? La mixtura de géneros de una misma novela, es ensayo, es novela, es historia y demás. Está aprendiendo muy bien, digamos. Sí. Bueno, la literatura argentina es muy traducida en chino y Borges es el autor más traducido al mandarín en cantidad de libros, ¿no? No en unidades. Por ejemplo, Cien años de soledad se publicó más y se leyó más como libro, como unitario, pero en cantidad de libros Borges es el número uno. Y esa comprobación empírica la hizo justamente Mónica Loviu, que es una doctora en literatura, que es realmente un personaje entrañable porque es fanática de la literatura argentina, experta en literatura argentina y experta en Piglia, y además por su recorrido tan profundo por la obra de Piglia, de alguna forma construyó un afecto, una relación, y viajó a Argentina para conocerlo mientras estaba enfermo. Es muy lindo leer sus textos sobre Piglia y su relación con la obra de Piglia. Y la verdad que te impacta conocer, así como Mónica, hay expertos en Borges, hay expertos en Cortázar, hay traductores muy buenos, pero en el caso de Mónica, alguien con tanto conocimiento de la literatura argentina que a veces te deja hasta mal parado por su uso del español, su conocimiento de las obras, realmente espectacular. Bueno, Mónica es una experta en literatura argentina en China, vos sos un conocedor de la literatura china, bueno, no voy a decir en Argentina porque estás en Washington. Antes de despedirnos, Juan, que ya estamos sobre la hora, ¿qué se cuenta por ahí de Washington? Hacemos un panorama de dónde vivís, la ubicación. Bueno, nos mudamos hace unos meses, vivo en las afueras, en una zona cercana a un bosque, por ahí puede llegar a venir el cuento que te comenté recién, y vivimos como en un barrio alejado, en una casa, colegios públicos del barrio. Acá los colegios son los que te tocan, o sea, son por domicilio. Y bueno, es una vida de mucho auto, porque en el barrio en el que yo estoy no hay nada, digamos. Vos podés caminar 40, 50 minutos y no hay un local. Es un barrio alejado, ¿no? Residencial y no comercial, digamos. Exacto. Y Washington es una ciudad relativamente chica, interesante, estoy aprendiendo. ¿Chica te referís a qué población? 600.000 habitantes, más o menos. Bien. Para Argentina sería una ciudad mediana grande, ¿no? Claro. Como Mar del Plata, quizás. Bien. Y estoy en un taller literario virtual, con amigos, de vuelta, lo mismo que vengo comentando, y estamos escribiendo, corrigiendo y demás. Mira qué bueno. Sí. ¿Lo hacen de manera virtual? ¿Desde qué lugares? Todos de Argentina y el resto, y yo de acá. Mira. Sí, y es cada 3 semanas. Y yo soy el agitador, digamos, en sentido de, dale, escribí, cerrá, ¿viste? Escribiste algo por WhatsApp antes del taller para presionar un poquito. Y así me presiono a mí mismo para llevar, porque el efecto taller es excelente, porque puedes decir, bueno, no puedo ir a la reunión y decir no escribí. Es como que
te inventás un jefe, el editor de la sección policiales del diario, que te obliga a cerrar Claro. una hora y entregaste y terminó ahí. Bueno. No escribiste, llegás y les decís, ¿quieren que cocine? ¿No? Una Sí, cosa así. sí. Juan, un gustazo habernos encontrado, loco. La verdad que personalmente, por ahí no sé si para la gente esto interesa, pero con Juan nos conocimos desde muy jóvenes y sé de las capacidades de Juan, y encontrarme cada tanto un libro de él está buenísimo porque te encontrás con literatura, pero también con la historia de un amigo que es parte de tu pasado, digamos, ¿no? Lo mismo, Hernán. Y también decirte lo mismo que dije de Guillermo Bravo, que sos también un generador, un promotor de la literatura, que te concentraste muchísimo en el tema y también tenés una pasión y una generosidad con el rubro, digamos. Sí, sí. Y La Balandra fue es un buen canal para todo eso. Así que bueno, muchas gracias a los presentes. Este video después se va a subir al canal de YouTube de La Balandra, así que una vez que esté ahí disponible lo pueden difundir, copiar el link y enviar a quienes lo quieran ver, porque esa es la idea, ¿no? La difusión de la narrativa que tenemos acá en La Balandra, y también hay una breve reseña que escribí del libro de Juan, está en el blog nuestro, donde cargamos notas, entrevistas todo el tiempo, que ese es un buen generador también de escritura y de lectura. Así que bueno, gracias a todos y a todas, y a vos, Juan, sobre todo por tomarte este tiempito desde allá. Gracias por el tiempo. ¿Qué hora estamos siendo en Washington? 2 horas menos, las 5. Ah, te queda todavía un paseíto por el bosque. No, ya está de noche. Ya. Vi muchas películas de terror en bosque, no quiero Sí, claro. Cuando éramos jóvenes nosotros cuando salió el proyecto Blair Witch, ¿te acordás? Sí. Claro, éramos jóvenes. Bueno, gracias Juan, gracias a todos los presentes, gracias David, que siempre está ahí firme al pie del cañón por la cuestión técnica, y nos volvemos a encontrar en alguna otra actividad de La Balandra, que son muchas y muy lindas. El martes cerramos el taller de cuentos de Navidad con Lucía, y a seguir apostando por la narrativa. Gracias, Juan. Gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Gracias a todos y a todos. Chao, chao. Abrazo. Salud.